Hola Maite, buenos días. Que ponga el micro, que no lo he puesto. Ahí está. A ver que compruebe si funciona. Buenos días, sí, perfecto, muy bien. Ahí estamos. Hola Sena, buenos días. Empezamos la semana. Con más psicología, como siempre. Porque yo de otra cosa no sé, ¿vale? Yo sé de psicología. Hola Esperanza, buenos días. Bien, vamos a conectar aquí el chat. Hola Mar. Habemos ahora 13. A ver si te sangran los oídos. No, somos 13. No, ahora 16. No es mal que tengo aquí una filóloga que está muy atenta y me corrige cuando lo digo mal, porque si no cometería errores, pues imagínate, pues constantemente. Sobre todo los que, claro, no te das cuenta, luego lo piensas y dices, claro, tiene sentido. Ay, en fin. Pero yo te lo agradezco además. Bueno, vamos a hacer una apuesta. A ver cuánto tarda alguien en hablar de narcisismo. Vamos a hacer una apuesta. Son las 10:03. Vamos a cronometrar. ¿Vale? ¿Podrías decirme sobre la Gestalt? La Gestalt, ¿no? La Gestalt, ¿porque lo has oído por ahí o porque conoces gente que aplica esta terapia? Bueno, pues han tardado exactamente, bueno, no ha llegado un minuto. La Wicca Fit nos ha mencionado ya que ha tenido una relación con un narcisista. Ahora hablamos de eso. Bueno, eh, ¿qué pasa con la terapia Gestalt? Esperanza, ¿es que has escuchado hablar de ella o te parece curioso? La estudié hace muchos años. Es interesante porque no sabemos muy bien por qué hay terapias que evolucionan, mejoran, se hacen famosas sin que vayan acompañadas de una evidencia científica. Y la terapia Gestalt es una de ellas. No tiene evidencia científica, se basa en supuestos que no han sido comprobados, curiosamente. Solo que intentan... A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer un poco de introspección. Resulta que hay en España una asociación muy grande, bueno, grande, relativamente grande, de terapia Gestalt, en la cual han intentado, y me parece lo más correcto e interesante del mundo, han intentado demostrar sus terapias psicológicas. Hola Teresa, buenos días. Me parece lo más interesante. Si alguien descubre o conoce o le parece interesante una hipótesis, lo que me parece lo más correcto del mundo es intentar comprobarla. ¿Con qué métodos? ¿Con los que uno se invente? No, con un método sistemático que cualquier persona en el mundo pueda replicar, es decir, el método científico, sin ir más lejos. Con ese método demostraríamos que la terapia Gestalt funciona, es efectiva, sin ninguna duda. Los más interesados, por tanto, en demostrarlo son la asociación, en este caso española, de Gestalt, de terapia Gestalt. Bueno, presentó hace poco, creo que fue en 2010, entre 2000 y 2015, una serie de estudios, más de 25 estudios, sobre la eficacia de la terapia Gestalt. Y así lo hizo, lo presentó al Ministerio de Sanidad español, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en esos 25 estudios hay cierta evidencia de la eficacia de la Gestalt. Pero que, claro, es que ese es el tema del método científico, que tiene un método que tú tienes que publicar en los estudios. Ese método tiene que estar incluido en los estudios. Bueno, pues cuando uno hace un estudio de lo que sea, lo que se debe hacer siempre en el contexto científico es que se replique, porque si tú lo presentas y ves unos resultados, no se ha demostrado nada.
Después tiene que haber, por parte de otros investigadores independientes, buenos días, mamen, una replicación que con ese método, siguiendo la misma metodología, se investigue otra vez, inclusive se investiguen otros factores moduladores dentro de ese estudio. Bueno, pues resulta que a la hora de hacer análisis o réplica de esos estudios, se encuentran que la metodología no parece la apropiada en cuanto a la capacidad de medir los resultados. Porque, ¿qué pasa con la terapia Gestalt? Que mide la subjetividad del paciente, mide la experiencia del paciente subjetiva. Claro, con lo cual es un problema. Hola, buenos días, Gustavo y Miki. A la hora de valorar la efectividad de un tratamiento, si nos basamos solo en a mí me ha ido bien, a mí me ha ido mal, a mí me ha gustado, yo me he sentido bien, me he sentido mal, claro, ¿cómo mides eso? Solo por lo que dice el paciente. Tenemos un problema, porque no hay marcadores objetivos. O al mismo tiempo, imaginad que la variable dependiente, es decir, lo que se mide en un estudio, imaginaos que es si el paciente ha tomado o no conciencia de su problema. Imaginaos, esa es la medida para ese estudio. Claro, con lo cual, si al final el paciente no ha hecho aquello que tú esperabas, dices no ha tomado conciencia. Si sí lo ha hecho, dices sí ha tomado conciencia. Es decir, no puedes medir la conciencia. Bueno, pues esa es la crítica que se le hace a estos estudios de la Gestalt. A día de hoy la Gestalt no tiene evidencia científica, con lo cual no resulta interesante aplicar en una terapia, porque tú en una terapia tienes que aplicar aquello que sepamos que funciona, no que a mi prima de Cuenca le funcionó, como pasa con cualquier tipo de aplicación por parte de un curandero, porque dice que a gente que él conoce le ha funcionado. No sirve. Necesitamos evidencia de lo que estamos aplicando. Y la terapia gestal, pues tenemos que asumir que no está demostrada, ¿vale? Sobre todo por la forma de medir la variable dependiente o, bueno, aquello que queremos medir. ¿Ok? Bueno, como va a aparecer otro narcisista de aquí a 5 minutos, vamos a dejarlo para después, el tema. Vamos a ver. El fin de semana muy bien, leonesa. Descansando como siempre. Con la familia. Acabo de pasar un ataque de pánico es la segunda vez que me da. Ayúdame. ¿Y qué es exactamente el miedo que has sentido? Yahari, ¿era miedo a morir por un infarto? ¿O era miedo a volverte loca? No sé si eres chica, ¿no? Sí. ¿Miedo a volverte loca, a que se rompa algo en tu cabeza? ¿A tener un brote psicótico? ¿Ese era el miedo que sentías? ¿Qué me dices del nervio simpático? ¿El nervio simpático? ¿Qué es el nervio simpático? ¿Te refieres al sistema nervioso autónomo, con su rama simpática y parasimpática? ¿Es eso, leonesa? Tienes miedo a volverte loca, efectivamente. Ese es precisamente el problema de los ataques de pánico. Un miedo terrible a algo inminente que jamás, tengo que decirte, Yahari, jamás te va a ocurrir. Porque el ataque de pánico, a pesar de que es de las cosas que más malestar producen, no es peligroso. Sin embargo, creer que es así es lo que hace que te retroalimentes la activación fisiológica. El corazón que palpita rápido, la respiración que se altera, con lo cual acabas alterando de nuevo a más pensamientos negativos excesivos, más activación fisiológica y acabas con un ataque de pánico, pensando que te vas a volver loca y no va a pasar jamás. ¿Vale? Te lo digo yo. Confía en que la próxima vez que tengas un ataque de pánico pienses, si no me he vuelto loca en las otras veces, en las otras 2 veces, no voy a volverme loca en esta vez. Piensa que no es nada probable y que no es peligroso. Que pasará, que es temporal. Pasarán unos minutos y luego se pasará. ¿Vale? A ver, el sistema nervioso autónomo se le llama autónomo porque en principio es independiente del sistema nervioso central, donde están las neuronas, operan en el cuerpo, por debajo de la conciencia, y se trata de un sistema que mueve al final, pues, la activación.
la activación tanto del cuerpo como, en fin, esa fatiga, la energía que tenemos en un momento dado. ¿Qué decimos con eso de rama simpática o parasimpática? Pues la simpática es la que hace que nos activemos cuando tenemos una amenaza, por ejemplo, y lo que hace que nos desactivemos o que nos calmemos es la parasimpática. Con lo cual, cuando nos intentamos relajar, hacemos mindfulness, meditación, etcétera, activamos esa rama parasimpática, o cuando queremos dormir, es la que deberíamos activar, la parasimpática, la que tiene que ver con la calma mental, con la relajación. Y la simpática es la que se activa cuando tenemos ansiedad. Es un pico de energía alto con tal de solucionar algún tipo de estímulo amenazante, quizá. Bueno, sigo leyendo, ¿eh? Ya tengo 27 mensajes por delante. Voy poco a poco. Yo quiero saber por qué me tienen que pagar tan mal todo el mundo. Dando por todo, dando todo por todo y me muero por ayudar. Mira, para empezar, yo entiendo aquí, no sé el nombre porque son unos puntos suspensivos. Yo entiendo que aquí hay un sesgo para empezar en el pensamiento cuando hablas de todo el mundo. Evidentemente no puede ser todo el mundo. Entiendo que has tenido experiencias, entiendo que laborales, en las cuales te has sentido poco valorada o pagado. Hola César, buenos días. Y entiendo que te parece injusto, pero que es mucho o que es poco también va a ser la comparación que tú hagas con respecto a otras personas. Tendrá que ver, entiendo, con si tienes o no tienes estudios, cuál es tu categoría, si estás empezando o no. Dependerá de factores que no son personales tuyos, serán factores externos. Pero lo que sí yo identifico de momento es un sesgo en la sobregeneralización de que es todo el mundo. No es posible. El hecho de que generalices de esa manera te va a hacer sentir mal. ¿Las personas con distimia son más propensas a tener bipolaridad? No. Las personas con distimia tienen esos síntomas de depresión crónicos, pero el bipolar es otra cosa. Una depresión no tiene por qué llevar a una bipolaridad. Es otra condición diferente, ¿vale? Del estado de ánimo. Ahora bien, si hablas de probabilidad de propensión, bueno, digamos que suelen, no solo con la bipolaridad, sino que tienes más probabilidades de tener cualquier otro trastorno psicológico. La comorbilidad suele ser alta en los trastornos psicológicos. Y como están tan relacionados, pero a no ser que sea ya esa condición, que desarrolles la bipolaridad, en general una depresión no tiene por qué llevar a la bipolaridad. De hecho, la prevalencia de la bipolaridad es muy baja comparado con la prevalencia de la depresión, que es muy, muy alta. ¿Cuál sería la diferencia entre borderline y bipolaridad? Bueno, no tiene nada que ver. Bipolaridad es un trastorno psicológico, borderline no es un trastorno psicológico, es un trastorno de la personalidad, lo que llamamos límite, personalidad límite. Y tiene que ver con una disregulación emocional muy grande, con un sobrepensar sobre los demás y sobre la forma de mirarme los demás. Es decir, no tiene nada que ver. La bipolaridad es un trastorno psicológico que tiene que ver con accesos o episodios de manía y de depresión a largo plazo. Pero siento que el corazón se me va a salir. Sí, sin embargo, Yahari Yepez, si corrieras un sprint por la calle, si corrieras intensamente, también iría el corazón a 1000 y eso no te va a matar. Crees que te va a matar, pero tu corazón está preparado para eso. Para las palpitaciones fuertes del corazón, a no ser que tuvieras previamente problemas del corazón, que entiendo que no es el caso, porque si no, no dirías que tienes ataques de ansiedad. Dirías que tienes un problema del corazón, porque ya te lo hubieran confirmado. No es habitual, lo más frecuente es que sea solo ansiedad, pero necesitamos descartar lo otro para poder decir que tienes ansiedad. Sí, soy psicólogo. Estoy colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, por cierto. Y trabajo de psicólogo a tiempo completo.
cortaba para dejar de sobrepensar y a veces tengo ganas de volver a hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Tienes que identificar, Karen, una maratón. Tienes que identificar, Karen, aquellos estímulos concretos. Sí, puedes hablar conmigo si quieres. Me puedes escribir por privado o te paso por aquí el teléfono para consultas online si quieres. Una persona que se autolesiona, relacionado también con el borderline, tiene que identificar cuáles son esos estímulos antecedentes de los cortes, porque de alguna manera se encuentran. Tiene que ver con quizá, pues, un momento determinado del día, quizá tenga que ver con una canción, incluso con una fecha determinada, tiene que ver con estímulos concretos y uno debe aprender a identificarlos con tal de ejercer alguna presión en contra, de anticiparse, de tener un plan de seguridad frente a los accesos esos tan intensos emocionales, de los cuales tienes que descargar de la peor forma, que es con la autolesión. Esa es la idea, ¿vale? La idea, Karen, es el plan de seguridad, que solo tú puedes hacer porque solo tú conoces esos activadores, esos estímulos que a ti te llevan a ello, ¿vale? Tienes que escribirlo en un papelito qué inicia y qué pasa después, ¿ok? ¿Cómo olvido a la persona que dejé? No extrañarla. Algo muy frecuente en las consultas, por cierto. Pero además, Wadi, ¿quieres decir que la dejaste tú, la persona? Escríbeme por WhatsApp. No más, porque probablemente me pilles haciendo una consulta o otra cosa. Mejor un WhatsApp. A ver, Wadi, ¿quieres decir que la dejaste tú? ¿Y tú no puedes olvidarlo? ¿Olvidarla? También tienes, Yahari, insomnio. Entiendo que una cosa también lleva a la otra, ¿no? La ansiedad lleva a la sobreactivación mental, a ese sistema autónomo simpático que decíamos antes. Lleva a que cuando te metes en la cama empiezas a acordarte también, ante la falta de actividad externa, de las preocupaciones que tienes, ¿verdad? Con lo cual lleva incluso al insomnio. Es un problema, por eso decía que hay comorbilidad. Cuando uno padece una enfermedad también existe la probabilidad de que tengas otros más o que te lleven a otros. Si hablas de cómo iniciar el sueño, tienes que intentar, frente a pensar en esas preocupaciones en la cama, intentar quitarle la atención y pensar en algo que te calme. Una playa, quizá. Un campo. Una metáfora. Un lugar mental al que acudir. No en sí mismo porque interese el lugar mental. No es eso. Es más bien por quitarle la atención a los pensamientos que te preocupan. De empezar a focalizar en otra cosa. Intenta eso para iniciar el sueño. Suele funcionar bien, a no ser que sea demasiado intenso. ¿De acuerdo? No más. ¿Qué herramienta utilizar en un marido que exige perfección a su esposa? ¿Qué herramienta utilizar? Exige perfección a su esposa. Hola, mamen. A ver, ponme un ejemplo servicial. Quiero quitarle la carga de interpretación que pueda haber aquí. Ponme un ejemplo. El más grave. O de los más graves. Puede dar un brote psicótico por un trauma emocional. ¿Y se puede inducir a esos brotes? ¿Inducir a esos brotes? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Inducir a esos brotes. Hola, Evelyn, ¿qué tal? Buenos días. A ver, preguntan por aquí una pregunta interesante. ¿Puede dar un brote psicótico por un trauma emocional? Claro, si la pregunta es puede, claro, todo puede que sí, todo puede que no. Si me dices si es probable, no. La respuesta es no.
Si hablas de posibilidad, claro, hablamos siempre de factores de riesgo. Los traumas emocionales están asociados a muchas cosas. Tanto, pues imaginaos, desde el punto de vista del brote psicótico, desde el punto de vista de la identidad disociativa, desde cualquier tipo prácticamente de ansiedad, el insomnio, la depresión, lleva a muchas cosas. Si hablas de si puede, todo puede, pero son solo factores de riesgo. Alguien que tiene un trauma puede que jamás desarrolle ningún trastorno psicológico, jamás, sin necesidad de acudir siquiera al psicólogo, por razones que no se conocen, sencillamente porque es un conjunto de factores los que llevan a una enfermedad o a un trastorno, y no un único factor. Preguntas algo que me parece curioso de responder. ¿Se puede inducir a un brote psicótico? Imaginaos. Lo cierto es que sí se puede inducir y se ha hecho en laboratorio. Es relativamente fácil de inducir. Ahora, si hablamos de cómo inducir a otra persona a un brote psicótico, no se puede. Pero se puede manipular la mente humana con tal de inducir a ese brote. Si hablamos de un brote sería más complejo, más bien si se puede inducir a alucinaciones. El brote supone mucho más. Supone delirios, alucinaciones, un quiebro total con la realidad. Con lo cual, si es inducir a un brote, no se puede, pero inducir a alucinaciones, sí. Por ejemplo, se puede inducir a una persona a tener alucinaciones solo exponiéndose de forma sistemática a la ausencia de estímulo. Una persona que está en una habitación completamente blanca, de paredes blancas, sin ningún estímulo, aislado completamente del sonido por una cámara preparada para ese fin, se puede inducir tanto alucinaciones visuales como auditivas con sencilla rapidez. ¿Por qué? Porque el cerebro está preparado para el estímulo, para recibir estimulación constante del exterior de la mente, digo. Si no se recibe, el cerebro rellena y crea cosas que no hay, con tal de que ese cerebro siga percibiendo cosas. Curioso, ¿no? Pues sí se puede inducir. Sin ir más lejos, en realidad, cualquiera tiene alucinaciones todos los días cuando duerme. Dormir es un proceso en el cual supone algo muy parecido a alucinar. Tenemos activas zonas del cerebro, gracias a Luna, como el área occipital, que es esta de atrás, que es la que produce o gestiona, que filtra todos los procesos que llevan a ver, porque nosotros vemos solo a través de lo que el cerebro procesa. Bueno, cuando uno duerme tiene activa esa área y por eso en los sueños vemos cosas. Eso es alucinar también, es una alucinación. Con lo cual, fijaos que no es tan lejano como parece la alucinación. Y eso nos lleva incluso a entender a las personas que tienen brevemente un brote, un trastorno psicótico breve, que a veces está iniciado por un problema de estrés máximo, o a veces, en la mayoría de los casos, iniciado por algún tipo de psicoestimulante que genera un pico muy alto de dopamina en la vía mesolímbica, una de las ramas o de los caminos de la dopamina. Por fármacos, sí, bueno, por fármacos no, más bien por drogas, más bien, Roxy. Más que por medicamentos. Bueno, claro, si hablamos de medicamentos como una atomoxetina o un metilfenidato, que es un derivado de la anfetamina, pues sí, podría provocar lo mismo, efectivamente, porque no deja de ser una droga. Pero sí, básicamente un psicoestimulante que produzca dopamina intensa, no vale la cafeína, por ejemplo. Hola, dicen que para quitar los miedos, Cintia, perdonad los que me he saltado, ahora vuelvo para atrás. 127 personas, somos 127 personas. Somos muchos. Vale, Cintia, te voy a responder a esto porque me gustaría aclararlo, porque por aquí también veo que me dicen algunos que no están de acuerdo con eso, pero te voy a explicar por qué no te funciona. Porque esto se ve mucho en consulta. Para quitar los miedos hay que enfrentarse a ellos y a mí no me funciona. ¿Sabes por qué no te funciona? Y lo vas a entender muy, muy bien hoy. Y espero que esto te sirva para enfrentarte a los miedos como se debe hacer, que es como se hace en consulta. Los dos términos que te van a llevar, hola Maite, buenos días, te van a llevar a la eficacia de la exposición, o lo que es lo mismo enfrentarte a los miedos, es la gradualidad y la sistematicidad. No vale que tú te enfrentes a un miedo, tengas miedo, por tanto, tengas una alta intensidad y luego huyas de él y luego digas, como lo he pasado tan mal, ya no me acerco en mucho tiempo. Y eso lleva a que no funcione, porque no estás siendo sistemático.
Lo que funciona es que sea gradual, poco a poco, es decir, con estímulos que te acerquen del 0 al 10, el 10 siendo el máximo extremo de ansiedad y el 1 el mínimo, y que poco a poco vayas acostumbrándote a cada uno de los estímulos. Pero sobre todo, lo que más va a importar es la sistematicidad. Es decir, me enfrento hoy a ese estímulo, y mañana, y el otro, y el otro. No vuelvo atrás por el hecho de que me dé miedo. Eso es lo que ha hecho, Cintia, que no te funcione, que no ha sido sistemática. Si cambias eso, funcionará la exposición, porque es muy efectiva y demostrada científicamente. ¿Vale? No hay ninguna duda de ello, de que la exposición funciona muy, muy bien. ¿Vale? Pero tiene que ser en los términos que se aplica a la exposición, ¿vale? Según la ciencia, que es la gradualidad y la sistematicidad. ¿Lo entiendes, no, Cintia? Gracias. Gracias a ti. Seguramente no más, algún error estarás cometiendo. Pasaría igual que si fueras al dietista diciendo que no hay manera de adelgazar, por ejemplo, y dices, yo si no como casi nada, si hago deporte todos los días y peso 30 kilos más de lo que debería. ¿Por qué pasa? Claro, ¿qué haría el dietista? No más. Lo que haría sería analizar exactamente qué es lo que estás haciendo, porque seguramente sin darte cuenta estás cometiendo algún error. No estás calculando quizá la cantidad de calorías que tienen algunos alimentos, con lo cual sí te estás excediendo sin saberlo. Pues esto es lo mismo. Seguramente en esa exposición que estás haciendo por tu cuenta estás cometiendo errores que no estás identificando y que un profesional identificaría. ¿Vale? Porque, a ver, es un proceso biológico. Estamos, digamos, adaptados a habituarnos a cualquier estímulo, a cualquiera, sea bueno o sea malo. Si somos al final sistemáticos a ello, hará que al final tu cerebro se acostumbre y deje de reaccionar. Tanto en sentido positivo como negativo. Imagínate cuando tuviste tu primera pareja. Te daba muchísimo placer, muchísima emoción. Y con el paso de los meses y los años cada vez tiene menos capacidad de darte esa intensidad, ese pico tan alto de emoción. Tenemos tendencia a la habituación, a habituarnos a los estímulos, incluidos los negativos, ¿vale? Solo que quizás estás cometiendo, como digo, algún error en esa aplicación de la exposición. El miedo a conducir por autovía se podría quitar, claro. Es de nuevo una ansiedad, más que miedo, ansiedad. La ansiedad es un miedo a algo que no es probable que ocurra, porque no son frecuentes los accidentes, Angélica. Con lo cual, dado que no es frecuente, dado que no es probable que tengas un accidente en la autovía, tienes que acercarte a ello. Claro, ¿qué hacemos en terapia? Al final, sería difícil que una persona sin más, teniendo miedo a conducir, se metiera a la autovía. En la terapia lo que hacemos es una previa fase en la cual aprendemos herramientas tanto cognitivas como fisiológicas para gestionar la ansiedad. Y con esas herramientas ya, entonces nos acercamos a la exposición, con herramientas psicológicas que te van a hacer sentir segura de que en el caso de que te dé ansiedad lo vas a poder calmar. Esa es la idea. ¿Son consejos? No. Son respuestas a preguntas. No sé. Puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo superar la coadicción de un ex? ¿La coadicción? ¿Qué es la coadicción? ¿Coadicción te refieres a que tú también has acabado siendo adicta? ¿Y cuál es el miedo? No más. ¿Cuál es el miedo que no consigue superar? No más. Sí, Jazmín, estoy haciendo lo que puedo. Voy respondiendo muchos mensajes, que tengo muchos, ¿vale? Si me lo quieres hacer otra vez la pregunta. Vale, vale, sí lo he encontrado. Estoy con la menopausia, lloro muy seguido, estoy en depresión, porque has iniciado la menopausia ahora y lloras muy de seguido. Bueno, si es ahora, entiendo que podríamos considerar que es una disregulación endocrina, que seguramente pasará. Otra cosa es que pase el tiempo y a pesar de pasar el tiempo, que ya te has acostumbrado a ese proceso biológico y sigas con síntomas de depresión. Entonces podríamos considerar que es un problema ya no de hormonal, sino que eso te ha llevado a patrones de pensamiento y conductuales a la depresión.
porque la depresión tenemos que considerarla siempre en términos conductuales. ¿Qué opinas del uso de psilocibina para provocar alucinaciones? Pues tiene poco sentido, realmente, utilizar esto. Solo que se utiliza sobre todo, o se investiga, mejor dicho, para el caso de depresiones crónicas resistentes al tratamiento. Si nada te funciona, a veces no se sabe por qué. Si no funciona nada, pues se investigan todo tipo de terapias, incluida esta terapia de electroshock, que a día de hoy todavía se aplica para este tipo de casos. Electroshock no en el sentido de dar descargas fuertes, pero sí se utiliza para que veas, ¿no? Cuando es resistente al tratamiento tiene sentido, cuando no, no tiene ningún sentido, porque tenemos conocimiento de cuáles son las terapias que mejor funcionan. ¿Sabes? Que es la terapia conductual. La activación conductual, concretamente para la depresión, es la que más funciona. ¿Cómo está eso de un chip? Espérate. ¿Cómo está eso de un chip? DVL chip, ¿qué es? Por favor, Vicky. ¿Qué es el DVL chip? No conozco yo ese término. Me dan ataques de ansiedad y no sé por qué. Mario Vaquero, ¿sabes por qué te dan ataques de ansiedad? Porque al empezar la ansiedad, por el motivo que sea, seguramente por otros motivos que no tienen que ver con el ataque de ansiedad, es decir, piensas en algo que te da miedo, piensas en que va a ocurrir algo que seguramente no va a ocurrir y empiezas a activar tu cuerpo, el sistema autónomo que decíamos antes. Empiezas a respirar más rápido y el corazón empieza a palpitar más rápido. Automáticamente en ese mismo instante empiezas a pensar o a poner tu foco de atención en los síntomas físicos de la ansiedad. Ya da igual lo que la inició, empiezas a prestar esa atención excesiva, la hiperatención a los síntomas físicos. Como le pones el foco tan intenso a eso, no te acuerdas de que en otras muchas ocasiones tu cuerpo se ha activado de esa manera y no hay ningún problema. Sencillamente es que al activarse todo eso y poner tanto foco, consideras mucho más probable de lo que en realidad es que puedas sufrir una muerte inminente o una rotura, quién sabe, en la mente de cualquier cosa. Y eso no va a pasar jamás. Un ataque de pánico no ha matado a nadie jamás, ni ha vuelto a nadie loco. No son los causantes jamás de los brotes psicóticos ni de los infartos. Los infartos son causa de otro problema médico anterior. ¿Qué es el TFG? Bueno, pues el TFG puede ser muchas cosas, entiendo, pero a mí me viene lo primero el trabajo de fin de grado de una carrera, que es una investigación, un estudio científico que uno tiene que hacer para terminar la carrera. Sí, eso es lo que he entendido yo. A ver que beba un poquito de agua. Se me va la voz. ¿Qué es el TDAH? Te referías a eso, no, entiendo, ¿no? Al TDAH. TDAH. Faltaría la trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Problemas con la atención y la hiperactividad. Sí, entiendo la queja de aquellas personas a las cuales no respondo. Hago lo que puedo, como veis, no paro. Y estoy aquí en este espacio precisamente para eso, para responder preguntas. Pero entended que hay muchos comentarios. Hablamos, bueno, creo que un día me salió una insignia de que habían habido más de 1000 comentarios en un solo directo. Tenerlo en cuenta, ¿no? Yo voy poco a poco respondiendo lo que puedo. Y lo que no puedo, pues quizás que ni siquiera lo veo, porque los mensajes a veces se me bajan todos para abajo. En fin, hago lo que puedo. Si queréis que os responda algo, en vez de quizás sentir cierta sensación de rechazo, de que yo os rechazo, ni mucho menos, ni de lejos. Más bien volver a preguntar. Insistid un poco porque al final conseguiremos responder a todo, ¿vale?
La psicología no es una ciencia, solo es una filosofía. Error. La psicología es una ciencia desde el siglo XIX, desde que empezó a trabajarse a nivel científico, desde Wundt en laboratorio, la psicofisiología, desde incluso antes que Wundt estaba Pavlov con el condicionamiento clásico, luego el condicionamiento operante con Skinner, con todos esos movimientos conductuales o conductistas y luego con lo cognitivo conductual. Todo eso fue una ciencia desde el siglo XIX, totalmente apartado y alejado del psicoanálisis, que no es una ciencia, como tú dices. Muchas gracias, Aluna, por tanta donación. Me ayudas a seguir aquí y a crecer el canal. A ver. ¿Cómo está esto? A ver. ¿Qué opinas del cáncer? ¿Por qué se inflama el cerebro? ¿En el cáncer se inflama el cerebro? ¿Sí? Se inflama el cerebro con el cáncer. Imagino que te refieres a esa mitosis excesiva, a esa sobreclonación de células que hacen que salga un tumor. Pero inflamación te refieres a eso, ¿no? Al tumor en sí mismo, ¿no? ¿O hay otra inflamación que yo no conozca? La dependencia emocional no es crónica, se puede trabajar. A no ser que no la trabajes jamás, entonces será crónica. Pero con trabajo, desde luego que se puede superar. El cáncer de cerebro. Ah, el cáncer de cerebro. Vale. No sabía que se inflamaba el cerebro. Yo no soy médico. No lo sé. ¿Qué opinas de la electroestimulación transcraneal? Bueno, como decía antes, se utiliza a veces todavía para algunas depresiones crónicas resistentes al tratamiento. Y incluso tiene alguna eficacia para este tipo de trastornos, ¿vale? Y parece que funciona, ¿eh? Para esos casos. Claro, al final es la huida, es la mejor solución o el mal menor ante una situación, un contexto en el que nada funciona. Es desesperante que nada funcione, cuando hay herramientas muy buenas, validadas científicamente, que funcionan para la mayoría de la gente, y después hay pacientes que no les funciona, por la razón que sea. No lo sabemos, pero hay un bajo porcentaje de pacientes que no les funciona nada. Nada de nada, porque hay muchas terapias diferentes para, por ejemplo, la depresión. Está la terapia cognitivo-conductual, la terapia de activación conductual, la terapia interpersonal. Hay muchas terapias diferentes que trabajan desde enfoques diferentes. También la terapia sistémica familiar, etcétera, ¿no? Sin embargo, nada funciona. Hay veces que nada funciona. Si eso es así, se ha propuesto otro tipo de alternativas, entre ellas esa estimulación transcraneal, que tiene algún tipo de efectividad. Pero para todo el mundo, no. Para todo el mundo, no. Mi hermano tiene paranoias de persecución por sustancias. ¿Tiene solución? Bueno, pues si es motivo por las sustancias, desde luego su problema son las sustancias y tiene que conseguir quitarse las sustancias. Si me preguntas si tiene solución, bueno, las adicciones tienen solución. Pero partimos de la base de que lo primero y más complicado es convencer al paciente de que necesita ayuda. Lo más complicado. Cuando lo asume de verdad y está implicado a 100%, todo empieza a funcionar. Es lo que más cuesta. Bueno, estoy viendo algunos comentarios que le hablan a despechado porque se ve que ha dicho algo que no ha estado bien, pero no lo he visto, así que... Miedo a mí misma por la vida que vivimos. Vale, miedo a mí misma por la vida que vivimos. Y si me dañan, no perdono jamás. Claro, ¿sabes nomás lo que pasa? ¿Ves lo que te decía antes? Es que precisamente era necesario que buscásemos esta concreción. Porque tú de lo que estás hablando no tiene nada que ver con esa cosa tan específica a la cual uno debe exponerse. Si alguien tiene fobia a conducir en la autovía, la exposición le va a funcionar. Pero tú no me estás hablando de una cosa muy específica. Me dices, miedo a ti misma. ¿Cómo se expone uno a sí mismo si está todo el día consigo mismo? No tiene nada que ver con eso. Lo tuyo es otra cosa. Tienes que trabajar a nivel cognitivo, no de exposición. No tiene ningún sentido para ti la exposición. Y no perdonas jamás. Es un problema cognitivo.
de falta de gestión emocional. Y lo que tienes que trabajar es la gestión emocional. Entiendo que si has encontrado en la exposición algún tipo de intento de solución, no te ha funcionado porque no tiene nada que ver contigo eso. Tienes que trabajar la reestructuración cognitiva, no la exposición. ¿Ves lo que te decía nomás? De que hay que afinar el tiro. De que seguramente había algo que no estabas haciendo incluso bien, a pesar de haber ido a varios especialistas. A eso me refería antes. Ay, no he visto yo los comentarios de Despechado, ¿eh? Estoy viendo un montón de comentarios en contra, pero no he visto el comentario. Hay técnicas para dejar de disociar, de dejar de disociar, de dejar de estar aérea todo el tiempo. Habría que definir bien eso, Vero, porque no sé si te estás refiriendo a una disociación completa de tipo amnésica incluso, con lo cual, claro, sería otra cosa, a incluso un estado de, bueno, de automatismo. ¿Qué te refieres exactamente? Porque me pones entre comillas aérea y supongo yo que ese entrecomillado supone también por parte tuya una interpretación subjetiva. Por eso pones las comillas. Quiero saber exactamente a qué te refieres, porque te podría dar una definición o un tipo de solución para el trastorno disociativo. Hola, estoy pendiente de una operación de meningioma en la cabeza. No sé si por eso estoy agobiada, evidentemente. Evidentemente por eso, Maika. El problema de los trastornos físicos, de las enfermedades físicas y de cualquier tipo de operación, es que tienes ese problema y además tienes la ansiedad que te genere. Y eso es una cosa adicional. Por eso el psicólogo en este caso te ayuda a que si tienes ese problema físico, que eso no te lleve a tener ansiedad, que es lo que tendrías ahora mismo si empiezas a pensar de forma obsesiva, empiezas a pensar, ¿y si no supero esto? ¿Y si me da, y si la operación no sale bien? ¿Y si todos esos ISIS de cosas que incluso probablemente no vayan a ocurrir en ese sentido? Porque no es probable, porque las operaciones tendrán una estadística y la probabilidad de que se complique será muy baja. Dado esa estadística, tener ansiedad no tiene sentido, ¿vale? Es un tema psicológico, ¿vale? Y uno, por tanto, debe trabajar a nivel psicológico en ese sentido, ¿vale? A nivel de reestructuración cognitiva, de fusión cognitiva, de gestión de los síntomas físicos, etc. Es decir, de la gestión de las emociones, básicamente. Tengo depresión crónica, TLP será, supongo, y trastorno conversivo, y mi doctor me dice que no me hace falta psicólogo. ¿Que no te hace falta psicólogo? Te dice tu doctor. ¿Por qué dice eso? ¿Sabes cuál es la medida en la cual uno siente que le hace falta a un psicólogo? La medida, y así lo recoge el DSM, el Manual de Criterios Diagnósticos, es el malestar clínicamente significativo. ¿Cuánto lo pasas tú de mal, Sara Cantero? Porque si lo pasas mal, esa es la medida de que necesites o no necesites un psicólogo. ¿Ok? Yo creo que sí necesitas un psicólogo, desde luego. Trastorno de ansiedad generalizada, en depresión y tratamiento psiquiátrico. No tengo futuro, literal, dices. Bueno, ahí es donde está la interpretación que hace tu mente, ¿no? No tengo futuro. Precisamente eso, concretamente eso, y solo eso, Ana, te está empujando hacia abajo en tu estado de ánimo. Te está favoreciendo ese estado negativo en el cual
uno se siente cuando está en depresión. Que siente no solo que uno mismo es inválido, que no vale, que no es suficiente, sino que el mismo mundo en el que vive es oscuro y negativo. Y además que es este caso, que el futuro es negativo, que no hay futuro. Y evidentemente sí hay futuro porque no estás ahora mismo sin vida, tienes vida. Tienes vida todavía, ¿no? Pero no ves ese futuro. Solo que no lo ves, es eso el problema. Por eso necesitas tratamiento psicológico para mejorar esa percepción que tienes del mundo quizá equivocada. Porque si cambias eso, con trabajo desde luego, que no es fácil, empezarás a sentirte mejor. Hola, ¿las enfermedades autoinmunes vienen de la depresión y la fibromialgia? No. Nada causa nada. Simplemente yo. No podemos decir que venga de la depresión y la fibromialgia. Decimos que cualquier trastorno psicológico que lleve al agotamiento a través de efectos neuroendocrinos, como el cortisol, por ejemplo, a largo plazo, y otros glucocorticoides, no solo el cortisol, que es como digamos el más famoso, llevan a un agotamiento del sistema inmunitario. Y eso no tiene por qué causar ninguna enfermedad, porque puede que lo debilite un tiempo y luego se recupere, y ya está, y no pasa nada. Por lo tanto, solo tenemos que tenerlo en cuenta como un factor de riesgo más, nada más. Solo eso. No hay que tener miedo a que una depresión nos vaya a llevar a un cáncer ni a ningún trastorno coronario. No es así como sucede. ¿Vale? Buenas, el dolor de miembro fantasma deja de doler. Llevo años a que no deja de doler, ¿ok? Y lo llevo mal. ¿Sabes, Seri? Cuando se habla de este tipo de cosas que no tiene pinta de que vaya a cambiar, y por ejemplo podemos asociarlo a la fibromialgia, que tanto preguntan también por aquí, podemos decir, Seri, que se trata no tanto de que esto desaparezca, sino de que este dolor crónico no condicione tu vida, y que a pesar de todo y a pesar de tener dolor, que sigas haciendo tu vida. Porque muchas personas ante ese dolor, también pasa con la fibromialgia, dejan de salir, dejan de socializar, dejan de tener hobbies, porque dicen, me duele tanto que no voy a salir. Y tiene uno que asumir que hay cosas que no va a poder cambiar y que a pesar de ello tiene que poder hacer su vida. ¿Entiendes? También hablaban antes del trastorno conversivo. Yo he conocido pacientes con trastorno conversivo de personas que tenían esa especie de ataques epilépticos sin que tuvieran epilepsia. Claro, la terapia que se le aplicaba era cuando estaba haciendo yo las prácticas en un hospital. La terapia que se aplicaba allí era la dialéctico-conductual. El objetivo de esa terapia para este paciente no era que se le fueran los episodios. No eran esos. No era ese el objetivo. El objetivo era que a pesar de tener esos episodios y de caer al suelo cada vez que tenía un acceso de ese estilo, a veces incluso con cosas en la mano, con vasos de cristal, por ejemplo, era un poco peligroso en ese sentido. Los síntomas son como una especie te refieres al trastorno conversivo, como si fuera ataques epilépticos, con espasmos fuertes, en el cual uno se cae al suelo, sin que realmente el cerebro descargue a través de disparos eléctricos como pasa en la epilepsia, con su afección degenerativa asociada. En el caso del conversivo no hay nada en el cerebro, nada. Es psicológico. El caso es que el objetivo de esta terapia era que esta persona, a pesar de tener esto, que no sabíamos si iba a cambiar o no, nadie lo puede afirmar, porque no hay nada que curar en el cerebro, era que a pesar de eso siguiera su vida, que eso no condicionase su vida porque se había recluido en su casa sin salir, que pudiese tener ese episodio y que cuando acabase se levantase como si nada y siguiese su vida, sin ansiedad, sin depresión, sin autoestima baja, sin afectar su autoconcepto, sin que eso le causase insomnio, etc. Lo que no se puede cambiar, no se puede cambiar. Se trata de que no te afecte a nivel psicológico algo que no se puede cambiar. ¿Vale, Seri? Y con el dolor también pasa eso. Andaba de paso y me compró con el psicoanálisis no es ciencia. No, está muy claro eso, abejita.
El psicoanálisis no ha sido ciencia nunca. Por ejemplo, podemos encontrar que en el psicoanálisis, a día de hoy, con la neurociencia, se ha encontrado un poquito de evidencia en pacientes tratados con psicoanálisis de cambio cerebral en esos pacientes, pero muy poco. Y sobre todo, lo más importante es que, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, el tamaño del efecto de ese cambio es muy bajo. Con lo cual, aunque funcionase un poquito, y después de años de terapia, sigue siendo muy lejos de la efectividad de la terapia cognitivo-conductual, que por supuesto sí es ciencia, y que todo lo que aplica lo ha demostrado antes. Gracias por los apoyos y colaboraciones. Me diagnosticaron depresión aguda endógena hace 5 años. Saldré algún día de esto. La depresión tiene cura. Ya lo creo que tiene cura. Hay que trabajarlo. Y a veces cuesta, como decía antes, son los mínimos casos en los cuales se vuelven resistentes al tratamiento. La mayoría de los casos, con las terapias habituales, como la cognitivo-conductual, que son varias las que se aplican, sí se sale, Mónica. De la mayor es la que se trata con la terapia de activación conductual. De la depresión mayor, del episodio depresivo mayor y del trastorno depresivo mayor. Sí se sale, Mónica, con terapia psicológica. A veces apoyado con terapia farmacológica, pero sí se sale. Decía que la terapia que más funciona dentro de ese ranking de efectividad es la terapia de activación conductual. Pero aparte de eso, hay otras terapias que para los pacientes resistentes al tratamiento funcionan también muy bien, que es la terapia en sí misma cognitivo-conductual y la terapia, por ejemplo, interpersonal, muy efectiva también, que es en la cual se tiene en cuenta ya, si está en pareja, a la pareja también, de cómo se interacciona con la pareja, de cómo se interacciona con hijos si hay hijos, que se asocia mucho también a la terapia familiar. Y también tiene muy buena repercusión en la depresión. ¿Ok? No se trata de daros esperanzas en vano, es ciencia lo que os traigo. Como licenciado, ¿qué piensa usted? Que aún sean mi propia familia, me han dañado y no perdono. Claro, nomás ese es tu problema. Tu problema es lo que has vivido con la familia y tu incapacidad de entenderlos. Que entiendo que cuando yo te digo eso, te pones a la defensiva y sientes el malestar fruto de querer tener razón, de querer sentir que has sido dañado por otras personas, pero es más complejo que eso. Las emociones de uno nomás son de uno. Cuando hablamos de que uno se enfade con otro, o que uno sienta miedo por otro, o que uno sienta tristeza por otro, realmente hablamos de los procesos psicológicos que llevan a que uno sienta eso. No es causante el otro de mi malestar. No es causante directo. Hay mediadores psicológicos y eso es lo que puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a tu familia, puedes cambiar cómo entiendes a tu familia, cómo procesas aquello que están haciendo ellos, cómo los juzgas, cómo los valoras tan negativamente. Eso lo puedes cambiar, porque eso es lo que hace que no puedas perdonar. ¿Qué dices? ¿Prioridad de asignaturas? ¿Asignaturas de psicología que no te hago bien? En psicología no hay ni una sola. Ni una sola. En psicología son todas así de gordas y súper, súper densas. No hay ni una que no sea agobiante. Así que tienes que asumir que eso es así y lanzarte con la que más te guste. Si quieres un poco menos. Y menos en primero. Madre mía, si en primero es las más densas de todas. Es la psicología del pensamiento, de la atención, de la memoria. Esas son bestiales. ¿Cómo puedo comenzar a sentir amor por mí misma? Simplemente yo. Lo que hace que uno tenga amor por uno mismo o rechazo por uno mismo, el autoconcepto, la autoestima de uno, es la valoración que tiene uno mismo de cuánto vale con respecto a lo que le pasa. Tiene que ver con una narrativa que uno se ha ido diciendo respecto de lo que ha ido viviendo. Yo valgo tanto
a razón de cómo me valoro, de cómo reacciono, de las consecuencias de mis actos, si funciona o no funciona, si sale bien o no sale bien, si la gente me rechaza o no me rechaza. Y uno va perfilando cuál es su valía a razón de eso. Pero eso es algo automático. Uno debe ser capaz de generar narrativas diferentes a eso, de decir cosas para proteger su autoestima. No hay una solución rápida, depende del contexto de la persona. No depende del contexto de la persona. Del contexto de la persona depende la autoestima de un niño pequeño, porque el niño pequeño no tiene capacidad de distanciarse de la realidad con su pensamiento. Para el niño, todo lo que a uno le dicen es completamente cierto, absoluto, dicotómico, maniqueo, bien o mal, verdadero o falso. Para un adulto, no, porque uno puede en su mente dibujar una realidad diferente. Y uno puede decir, ah, bueno, pero eso es lo que tú opinas. Cuando a alguien le dicen, tú es que pareces, no sé, tonto. Uno puede pensar, bueno, eso es lo que dices tú, pero yo no creo que sea tonto. ¿Por qué razón no soy tonto? Porque he hecho esto, he conseguido esto y he conseguido aquello. Puedes transformar esa realidad en otra realidad. Te los estoy mencionando, pero no los ves. Simplemente yo. Te estoy hablando de reestructuración cognitiva, de generar nuevas narrativas, nuevos pensamientos que contradigan eso que te dicen que no eres válida. ¿Ok? Cuidado con el comentario, ¿nunca consideraste perfilar las cejas? Entiendo al final, Mariana Pérez, que yo me perfile mis cejas cambiaría en poco que el aporte psicológico que yo os aporto a vosotros, dado que es el objetivo de este directo. Con lo cual, que yo me maquille, o que yo me corte el pelo más, o me lo corte menos, o me lo deje más largo, o me ponga mejores camisetas, va a cambiar o afectar poco al contenido de este directo. Y como entiendo que ese es el objetivo, pues no voy a tener en cuenta el perfilar o no las cejas. Hice 2 cursos de Derecho de UNED. La UNED es dura, ¿eh? Es dura la UNED, bastante dura. Tiene uno que asumirlo desde antes, asumir que va a ser solitario y que va a necesitar de una disciplina muy alta. Cuidado con el otro comentario. Pero si está buenísimo, ¿qué habláis de las cejas? Me dice Elvira. Es el otro comentario compensatorio, ¿vale? Al otro. El enfoque que tengo siempre es el cognitivo-conductual, ¿ok? El cognitivo-conductual, que es el que se enseña en cualquier carrera de psicología, ¿ok? Tanto en Europa como en la mayoría de las universidades del mundo, ¿vale? Porque es la efectiva, es la que está asociada a la ciencia, a la evidencia. Son las 11 ya, madre mía, se me ha pasado completamente. Pensaba que sería menos 10 o por ahí. Bueno, pues vamos a ir terminando. Sí, hago sesiones online. No he pasado por aquí mi teléfono. Estoy acabando una web para esto, pero de momento estoy cogiéndolo a través del teléfono, ¿vale? Tomando por aquí mi teléfono. Sí, pero bueno, aunque seas de Chile, se puede concertar citas online, porque hoy en día lo facilita mucho la tecnología. Y es fácil de concebir. Mucho cerebro tiene simpatía. Gracias, prioridad. Gracias a ti, Mariate. Bueno, Mar, adiós. Prioridad. Me voy a marchar, ¿vale? Voy ahora, quizás hasta lo publique porque he quedado ahora para hablar con un amigo mío que tiene un podcast y quizás hasta lo publiquemos y voy ahora a hablar con él. Aquel podcast que grabé hace tiempo y estuve hablando de tanto de psicología como del comportamiento no verbal, eso. ¿Haces sesiones pediátricas? ¿Qué te refieres? Si trato niños, sí. Sí, tengo un máster en psicología infanto-juvenil. Y dado que trabajo en un centro, en una ciudad al lado, allí trabajo con niños. Allí me he especializado en eso. Y ahí paso consultas desde hace mucho más tiempo con adultos, pues desde que empecé prácticamente.
Gracias a ti, Lisette. Mi hijo de 6 años extraña mucho a sus abuelos. Con 6 años, fijaos, qué mal se pasa. Yo trabajo con niños que empiezan con 5 años a aprender a gestionar sus emociones y es maravilloso cuando los ves. Maravilloso. Una pasada. Ver a los niños cómo aprenden a gestionar las emociones que no hacen los adultos muchas veces. Sí, podríamos, si quieres, Mar, hablar un día de comportamiento no verbal. No me gusta mucho, claro, porque podríamos hablar de eso, Mar. Tendríamos que hablar solo de eso porque es amplio. Y el problema, yo paso consulta en Alicante, en Novelda y Monobar Alicante. El problema es que mucha gente lo que espera de esto, del comportamiento no verbal, es el tip rápido de cómo detectar mentiras, por ejemplo. Y eso es un problema, porque no es así como funciona. Y todos aquellos vídeos que veáis de gente que dice, si te tocas la nariz estás mintiendo, eso es erróneo completamente. Y yo he estudiado esto en un máster, que tú lo sabes, Mar, que he hablado de ello alguna vez, que fui número 1 de mi promoción en ese máster. Y claro, aquello es ciencia. Aquello es el estudio científico de cómo el comportamiento no verbal nos lleva a deducir cosas, pero siempre en contextos de informes completos sobre la credibilidad de un testimonio. Nunca jamás sobre, ay, ha tocado la nariz, está mintiendo. Eso no es ciencia en absoluto. ¿Vale? Evelyn dice, David es un excelente psicólogo. Muchas gracias, Evelyn. Sí, pero por desmitificar sí me parece interesante, Mar. Tienes toda la razón. Bueno, pues ese podcast que os decía, estuve hablando de eso y voy a hablar con este chico otra vez a través del móvil. Y quizá lo grabe y lo publique. A ver qué sale de todo eso. Bueno, chicos y chicas, me marcho y mañana a las 10 en punto, porque no estoy yendo a la radio ahora, se ha acabado la temporada, ¿vale? Así que mañana a las 10 en punto, ¿vale? Adiós, gracias. Gracias, Carla. No más, escribe. Muchas gracias, Evelyn, por tus palabras. Dios, Maite. Mañana más. Chao, chao.